Gracias, Señor amado, por este momento de adoración, este momento de júbilo, de exaltación, Señor amado, de honra hacia tu nombre. Dios amado, sea tu nombre glorificado, exaltado en este momento. Te bendecimos, Señor, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Regálanos, Señor amado, más y más de ti. Queremos más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dándote tu palabra, Señor amado, en esta hora que estaremos, Señor amado, meditando en ella y que sea tu Espíritu Santo que nos instruya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos, y quiero en esta hora continuar sobre esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo en estos domingos atrás. Sobre la presencia de Dios manifestada. Y estamos hablando sobre esta manera como el Señor se manifiesta sobrenaturalmente. Y lo que hemos estado compartiendo en los domingos atrás, hemos estado hablando sobre las cosas más sencillas para luego llegar a otras más complejas, quizás no sería esa palabra, pero dando a entender de que vamos aumentando, trayendo más conocimiento, trayendo más versos que la palabra de Dios corroboran y amparan este tipo de enseñanzas que están en su palabra. Entonces, este día vamos a continuar sobre este tema que hemos estado trayendo sobre la presencia de Dios manifestada. Este es el sexto mensaje. Si usted se ha incorporado a estas enseñanzas, yo le aconsejo que pueda usted en su tiempo poder ver las enseñanzas anteriores. Prácticamente comenzamos desde el primer domingo de este año 2021 en adelante. Hemos estado trayendo estas enseñanzas acerca de la presencia de Dios manifestada sobrenaturalmente. Entonces, quiero leer unos versos. Voy a estar leyendo bastantes citas bíblicas este día y quiero nomás traer nuevamente esta cita bíblica. La hemos estado leyendo en los domingos anteriores, pero que considero que esta cita es un fundamento general básico que nos traerá siempre algo fresco, algo nuevo, y de alguna manera usted lo va a asociar con los otros versos que voy a estar también trayendo en este momento. Así que quiero leer esta cita. Si usted tal vez no puede seguir la secuencia de las citas bíblicas, por lo menos pueda tener usted un papel, un lápiz a la mano para que las pueda apuntar, y razón de tiempo yo voy a tratar de leerlo un poquito rápido. La primera cita que quiero leer nuevamente es 1 Corintios capítulo 2 versos 6 al 14. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Hay otra cita que quiero leer también y se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 7 y verso 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero leer otra cita bíblica que se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice de la manera siguiente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien, esta última cita que leíamos, nosotros vemos que dice la Escritura que el Señor estuvo confirmando la palabra que les había entregado en esta ocasión a sus discípulos, a sus apóstoles, y que la había estado confirmando de una manera sobrenatural. Y esta manera sobrenatural, dice aquí esta cita bíblica, era con señales. Bien, recordemos lo que hemos estado hablando en los domingos anteriores. Hemos estado hablando de que Dios es un Dios sobrenatural para nosotros. Dios en su mundo, Él es natural, pero el mundo de Dios para nosotros es sobrenatural. La Biblia dice que todo lo que es natural procede de lo sobrenatural. Todo lo que nosotros vemos, tocamos, lo podemos sentir, procede del mundo invisible. Todo lo que es visible, todo lo que es palpable en este mundo natural, procede del mundo sobrenatural, del mundo invisible. Es lo que la palabra de Dios sostiene. Además, adicionalmente dice de que hay un conflicto y específicamente refiriéndose a los hijos de Dios que tienen una batalla, que tienen una lucha, y dice que esa lucha no está dirigida en lo humano, en lo carnal, en lo material, sino que está en el ámbito espiritual, en el ámbito sobrenatural. Es decir, que es una lucha de lo natural aquí en este mundo
con lo sobrenatural. Lo que se mira y lo que se toca con lo que no se mira, con lo que no se sabe, con lo que no se puede ver. Entonces, bajo esa premisa, entonces el hombre necesita el auxilio de Dios en lo sobrenatural, de una manera sobrenatural, para poder entonces pelear esa batalla que la Biblia muestra que es en el ámbito de las regiones celestes con el reino de las tinieblas y, y poder entonces ganar esa batalla. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, también habíamos aprendido que cuando Jesús, cuando el Hijo de Dios vino, dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Dios había ya planificado y si se recuerda en los versos que en las tres citas bíblicas que estuve leyendo, la Biblia menciona esta palabra cosas. Esa palabra cosas implica una cantidad de información, una cantidad, diría yo, de material de la palabra de Dios, de las escrituras, de la Biblia, una cantidad grande de citas bíblicas que hacen referencia a esas cosas. Entonces, esa palabra cosas está eh, sumamente comprimido y de eso estaremos hablando más adelante. Por el momento, y para poder continuar en orden con el material que se ha preparado, quiero yo solamente referirme a la palabra tal como aparece ahí en estos versos. Cosas, son cosas, no, no es una, es un plural que contiene como repito, una cantidad de material de las escrituras que hace referencia a de lo que el Señor está hablando y a lo que se estaba refiriendo. Entonces, desde la creación de la tierra, de la creación del mundo, Dios, el Padre, había planificado que esas cosas que Él tenía para nosotros fueran reservadas para sus hijos y que no se diera a conocer a plenitud hasta que apareciera aquí en la tierra el Hijo de Dios, hasta que apareciera aquí en la tierra Jesús, hasta que entonces Él apareciera, Él traería, o más bien dicho, Él daría la pauta y Él establecería la manera como esas cosas que habían estado reservadas en misterio, ocultas desde el principio, y que habían sido preparadas por el Padre. Entonces esas cosas estarían empezando a darse a conocer y el que daría la apertura, la inauguración de lo que había estado oculto, iba a ser el Hijo de Dios. Y Jesús, él fue bien claro cuando él se fue y le dijo a sus discípulos, les conviene, aunque ellos se sintieron, dice la Biblia, que estaban tristes porque el Señor les dijo que Él iba a morir en la cruz del Calvario, iba a resucitar y que Él se iría a sentarse a la diestra del Padre. El discipulado se sintió triste, naturalmente, porque perderían la compañía, perderían al maestro, perderían al guía de ellos, perderían el favor de Dios, perderían todo lo sobrenatural que ellos estaban viviendo en ese momento.
Y el Señor les dijo de sus propios labios, les conviene a ustedes que yo no continúe ya más aquí en la tierra, sino que me vaya. Pero cuando yo me vaya, entonces vendrá, ¿verdad? Estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando del Padre que preparó todo el plan, estamos hablando del Hijo que fue el que dio la apertura y que el Padre había preparado que se diera la apertura cuando el Hijo de Dios viniera a este mundo. Y entonces ahora Jesús dice, cuando yo me vaya, les mandaré el Espíritu Santo y Él se quedará con ustedes. Y Él entonces, dice bien, esas cosas que estaban preparadas desde la fundación del mundo, entonces en su plenitud se darían a conocer por medio del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en armonía en este plan que fue preparado desde la fundación del mundo. Entonces, Dios da su palabra, Dios da su enseñanza. En las escrituras nosotros vemos la obra de Dios y dice aquí la escritura que los apóstoles, una vez que ellos que el Señor Jesús pudo él partir, dice aquí la Biblia que entonces por medio de los discípulos y los apóstoles, dice que empezó Dios a confirmar el plan, a confirmar la palabra, a confirmar las palabras del Padre, las palabras del Hijo, y que ahora se estaba confirmando por medio del Espíritu Santo, y note esto, de una manera sobrenatural, es decir, a través de señales. ¿Y qué es una señal? Hemos aprendido que la señal es una evidencia. La señal es una evidencia. Dice que Dios estaba testificando con señales, estaba testificando con prodigios. ¿Qué son prodigios? La palabra prodigio se refiere cuando algo es raro, cuando algo que no es común que ocurra, cuando algo que es extraño para nosotros. Es decir, son cosas raras, son cosas extrañas para nosotros. Note esto, estoy hablando desde una perspectiva natural. Desde la perspectiva natural, para nosotros es raro, para nosotros no es común, para nosotros es extraño, para nosotros es algo que va por encima, algo que no se ha visto, pero lo es para nosotros en lo natural, pero en lo sobrenatural, para Dios eso es común, eso es normal, eso es algo que para Él debe ocurrir muchas veces. Para nosotros en lo natural es algo que no lo vemos tan común, no es algo que se repite con frecuencia. Entonces, dice la Biblia, y esas cosas que Dios había preparado de antemano, y quizás usted se quede ahí un poquito, ¿verdad? Pensando, yo quiero saber qué son esas cosas, yo quiero saber qué esas cosas, yo quiero saber de esas cosas. Bueno, hemos hablado y continúo yo, ¿verdad? Hablando bastante en general, porque vamos a estar tocando eso más adelante en su momento correcto, pero hemos visto también que el Señor Jesús, cuando Él apareció, dijo estas palabras, el Espíritu de Dios está sobre mí. Ahí está la Trinidad. Padre lo envía, Él es el Hijo y el Espíritu Santo está en Él y dice, el Espíritu de Dios está en mí y ahí viene, ¿verdad? El mensaje. En otras palabras, y lo voy a generalizar en esta expresión, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué razón? Porque el hombre tiene un conflicto con el reino de las tinieblas.
Y ese conflicto que el hombre tiene con el reino de las tinieblas es un conflicto peligroso. No es un juego, no es una religión, no es jugar a lo religioso, no es algo algo pasajero, algo que no tiene importancia. Es algo serio. ¿Por qué razón? Porque ese conflicto que el hombre tiene con el adversario, con el diablo, con el reino de las tinieblas, es bastante peligroso. Porque el diablo quiere que el hombre pierda su oportunidad. Note bien esto que estoy diciendo, pierda su oportunidad de poder alcanzar la vida eterna y vivir para siempre con Dios. De otra manera, si el hombre pierde esa oportunidad, entonces en un sentido opuesto, el hombre vivirá en un tormento, en una condenación con el diablo, con los demonios, por toda una eternidad, donde no habrá más salvación, donde no habrá más oportunidad. Entonces, la oportunidad es en este mundo, en esta vida. Por eso es que entonces el cielo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han preparado y han hecho este trabajo tan delicado, tan especial, para poder alcanzar al hombre, hacerle conciencia de la importancia que tiene este conflicto, esta lucha, y que el hombre entonces tiene que ganar esas batallas, porque no solamente es una, ganar esas batallas mientras viva en este mundo, para tener derecho a la vida eterna. Entonces, ese fue el mensaje de Jesús cuando él vino a este mundo. Él se fue y nos dejó a nosotros el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo trajera esos recursos. Lo voy a cambiar esa expresión recursos. Trajera esas cosas, que es lo que estamos hablando aquí en las escrituras, trajera esas cosas para que entonces el hombre pudiera ganar las batallas y hacerse merecedor de la vida eterna a través de la obra del Espíritu Santo en el ser humano aquí en la tierra. Entonces, dice aquí la Biblia que Dios estuvo confirmando la palabra, estuvo confirmando la palabra en las personas que oían, que oían el mensaje de los discípulos de Jesús, de los apóstoles del Señor, de la iglesia. Las personas que oían ese mensaje, Dios confirmaba que lo que ellos estaban hablando eran cosas que conformaban el plan que Dios había preparado desde la fundación del mundo, por medio de su Hijo Jesús, a través de su Espíritu Santo para nosotros. Entonces, Dios lo hacía de una manera sobrenatural, es decir, que habían demostraciones sobrenaturales por medio de señales. Ya dijimos que las señales es una evidencia de que Dios está presente y Dios está obrando y que Dios está venciendo y trayendo una victoria al hombre sobre el reino de las tinieblas. Dios lo hizo también, confirmó a través de prodigios, es decir, que sucedían cosas que en lo natural eran raros. Para Dios no era raro, para él era normal. Dice la Biblia, y que también lo hizo a través de diversos milagros, no solamente un tipo de milagros, un estilo de milagros, sino que a través de una variedad. Ya vimos que Dios tiene una diversidad de maneras cómo operar, cómo trabajar, cómo hacer las cosas. Él sabe, él entiende y la mente de él está por encima de la mente de uno, y él sabe el presente, el pasado y el futuro. Así que él sabe perfectamente lo que está haciendo. Entonces, señales, prodigios
y diversos milagros. La palabra milagro es cuando algo es sobrenatural, definitivamente. Y dice, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, que Dios se mueve como Él quiere hacerlo. No hay intervención humana, no hay ninguna decisión humana, no hay ninguna decisión que haya sido obtenida a través de un concilio, a través de una reunión, a través de una junta del hombre, a través de una recomendación, a través de una carta de alguien en particular. El hombre no tiene ninguna participación en ninguna de estas cosas. Es Dios escogiendo, es Dios señalando, es Dios repartiendo, es Dios entregando, es Dios haciendo, es Dios operando, es Dios moviéndose, es Dios seleccionando, es Dios haciendo todas las cosas y de la manera como a Él le place y en el tiempo y en la forma como Él ha decidido que lo va a hacer. Entonces, aquí en este verso, ¿verdad? Último que leíamos, es un verso que nos da otro panorama de la manera como Dios hace sus cosas en la vida del hombre. Ahora, recordemos y mantengamos esto que es muy importante. Lo sobrenatural de Dios no es de una religión. Lo sobrenatural de Dios no es de un concilio. Lo sobrenatural de Dios no es para una determinada región del planeta. Lo sobrenatural de Dios no es para ciertas iglesias. Lo sobrenatural de Dios no es para ciertos tiempos. Lo sobrenatural de Dios para el hombre no está limitado en lo absoluto, en lo mínimo, a ninguna otra cosa terrenal. Es Dios quien está estableciendo que es necesario, que es importante, que es imprescindible que haya algo sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque si no hay algo sobrenatural de parte de Dios, entonces ahí no se está avanzando en lo absoluto sobre el reino de las tinieblas y entonces el adversario tiene control de todo. Por esa razón es que en un tiempo donde se creía que la religión, que el sistema, que el gobierno, que quizás la ciencia del hombre, el conocimiento del hombre, tenía todas las cosas en control, aparece el Hijo de Dios y aparece el Hijo de Dios especialmente en ese momento oportuno para poder derribar todas esas cosas y establecer lo que Dios había preparado desde la fundación del mundo. Esas cosas que son cosas de la manera como Dios decide cómo mostrarse y cómo operar a través de su Espíritu Santo. Entonces, quiero ahora leer otra cita bíblica que se encuentra en el Evangelio, que se encuentra en el libro Los Salmos. Es un libro Los Salmos en el Antiguo Testamento. Es una cita que la hemos leído, pero considero que es importante mencionarlo en este momento. Salmos 139, versos 7 al 12. Dice la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es una pregunta que se está haciendo acá. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Note, dos cosas está mencionando el salmista: la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu Santo. Dice aquí la Biblia: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si, y si en el Seol hiciera mi estrado, es decir, hacia abajo, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Si me y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día.
lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, si me escondo de la presencia de Dios, me escondo del Espíritu de Dios en el día, en cualquier parte que exista en la creación, ahí está el Señor a un lado. Si busco la oscuridad, si busco dónde ocultarme, aún en la noche, aún en alguna parte de la creación donde no me mira, donde nadie me puede ver, dice la Biblia, ahí está la presencia de Dios. Entonces, ya sea de día, ya sea de noche, es igual. El Señor está presente en todo momento. Entonces, ¿qué nos enseña este verso? Que la presencia de Dios está en todos lugares. Y el Espíritu Santo está en todos lugares. Yo que estoy aquí compartiendo la palabra de Dios, estoy con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí con usted, ahí donde usted me está viendo. Y estamos a través de la distancia, estamos a través en lugares diferentes. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está también ahí donde usted está. En otras iglesias que están predicando y que están enseñando, el Espíritu Santo está también con ellos. Y el Espíritu Santo está en todos los lugares. Su presencia es inevitable. Él cubre toda la creación porque ese fue la asignación que se le entregó para estar aquí en la tierra con nosotros. Entonces, no podemos escondernos, en otras palabras, de la presencia de Dios. Usted puede ir a una iglesia y a un templo físicamente y salir del templo físicamente y hablar y expresar. Usted puede ir a su cuarto y en lo privado pensar y puede, antes de acostarse, meditar y aún al levantarse y los primeros pensamientos que le venga a su mente durante el día, en las primeras horas del día. Y luego usted, antes de hablar, pensar lo que va a decir, la Biblia dice que todo lo conoce Dios, todo lo mira, todo lo sabe de antemano. Entonces no hay absolutamente nada que pueda quedar oculto de su mirada, de su presencia. Entonces la palabra de Dios nos muestra eso. Ahora, no en todos lugares, fíjense, basado en este verso, no en todos lugares Dios se está revelando o mostrando o manifestándose sobrenaturalmente. Aquí estamos nosotros hablando exclusivamente de las manifestaciones sobrenaturales de Dios, es decir, de la manera como el Señor se manifiesta. Ahora, la palabra de Dios dice que hay diferentes maneras y en las escrituras hay un cierto número de manifestaciones que Él hizo. Y hemos aprendido también que la palabra de Dios nos dice que al ver esas manifestaciones, usted tiene que considerar por lo menos las cosas que yo he estado hablando en estos 6 servicios, en estos 6 domingos atrás, en estos 5 domingos atrás. Usted tiene que considerar esas enseñanzas, esos versos que hemos estado hablando. ¿Por qué razón? Porque esos versos entonces le muestran a usted cómo Dios trabaja, por qué lo hace de esa manera, por qué Él ha decidido hacerlo así, porque de esa manera cuando usted lo entiende, entonces usted comprende el trabajo del Espíritu Santo hoy en día en la iglesia presente. Ha sido el mismo trabajo en el pasado, es el mismo trabajo en el presente y será el mismo trabajo en el futuro. Entonces, al nosotros entender, nosotros estamos en ese momento hablando unas mismas palabras,
de las mismas palabras que Dios utiliza, estamos con el mismo sentir que Dios está haciendo las cosas, estamos en una sincronía con la forma, con las operaciones, en la manera exacta como Dios está entonces manejando todas las cosas que Él había preparado desde la fundación del mundo para este tiempo. Ahora, pero si nosotros, ¿verdad? Empezamos a analizar, a escudriñar, a meditar, a razonar esas cosas sobrenaturales que proceden de Dios con nuestra mente humana, con nuestra mente terrenal, nosotros vamos a llegar a una conclusión. Es lo que nos enseña estos versos que acabamos de leer, que las manifestaciones que Dios está haciendo son entonces una locura. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el hombre terrenal, el hombre natural, el hombre que mira las cosas desde la perspectiva humana, va a llegar siempre a esa conclusión de que esa es una locura. ¿Y por qué él va a llegar a esa conclusión? Porque no las entiende. Entonces, mi propósito, ¿verdad? Al poder a usted, ¿verdad? Enseñarle estos versos, mi propósito es de que usted adquiera más material, más enseñanza a su vida espiritual y que usted entonces pueda entender lo que Dios está haciendo sobrenaturalmente. ¿Por qué razón? Porque Dios ha prometido moverse con su Espíritu Santo de una manera que nosotros todavía no lo hemos visto con nuestros ojos naturales, no lo hemos oído con nuestros oídos naturales, no lo hemos recibido todavía en nuestra vida, y que cuando el Espíritu Santo comience a moverse sobrenaturalmente, usted entonces pueda en ese momento no perder la bendición que Dios tiene para usted. Entonces, el objetivo es este, de que usted pueda tener el material, los recursos de una manera sencilla, de una manera básica, nada complicado, nada con rodeos o con cosas difíciles, de una manera sencilla, una manera práctica, tal como está escrito en la palabra de Dios. Yo estoy simplemente trayendo los versos, poniéndolos en orden para entregarles este material y que usted pueda saber entonces que cuando el Espíritu Santo comience a operar y comience a manifestarse de una manera sobrenatural en su vida o en la vida de otro, usted entonces pueda aprovechar ese momento y en vez de criticar, que es donde el enemigo ha podido engañar a la iglesia por falta de conocimiento, en vez de caer en la crítica, en vez de alejarse, en vez de espantarse o en vez de decir eso es una locura, usted puede decir, bueno, para mí es una locura, en lo terrenal, en lo natural, es cierto y estoy de acuerdo, pero este es el plan de Dios y esto es lo que Dios estableció desde un principio. Y para el Señor esto no es locura, para Él esto es normal. Así que nosotros vamos a entrar en lo normal de Dios, nos vamos a salir de la locura natural y vamos a entrar a la normalidad en lo espiritual, en lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué razón? Porque esa es la dimensión real. La dimensión humana es una dimensión falsa, es una dimensión ficticia, es una dimensión limitada, corta, es una dimensión que no tiene la esencia, la realidad, pero en la dimensión sobrenatural, ahí las cosas son como en lo real existen. Entonces, en la vida que Dios ahora nos está trayendo a su iglesia por medio de su Espíritu Santo, es algo que es realmente sobrenatural. Si usted no ha tenido esa experiencia sobrenatural, bueno, este es el mejor momento para que aproveche estas enseñanzas. Como vuelvo y repito, esto
no es de alguien en particular, no es invento de una denominación, no es ningún movimiento nuevo o viejo. Esto no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con el hombre, no tiene nada que ver con el nombre de la religión, no tiene que ver con la nación, con el idioma, con la raza, no tiene que ver con el trasfondo, con la cultura, con la tradición. No tiene nada que ver. Esto simplemente está conectado con lo que Dios planificó desde la creación del mundo, que lo dio a conocer como una apertura cuando vino el Hijo de Dios, y que cuando él se fue y dejó el Espíritu Santo, entonces lo dejó en sus manos, en las manos del Espíritu Santo, para que él entonces reparta, entregue, opere, se mueva, transforme y haga las cosas como él quiere, porque él es el que es el encargado de hacer las cosas en la iglesia que el Señor ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Bien, quiero ahora leer otros versos de la palabra de Dios, y en los domingos anteriores nosotros estuvimos hablando sobre el motivo, el propósito, y yo traje unos versos, mencioné unos versos de la palabra de Dios que los habíamos mencionado, que hablaban sobre esto, y estuvimos en el domingo pasado hablando sobre las manifestaciones, ¿verdad? Las manifestaciones, como el Señor se estuvo manifestando, como esa palabra, manifestar, es una palabra que es utilizada por Dios para, para dar a conocer cuando el Espíritu Santo eh, hace algo sobrenatural en este tiempo. Entonces, mencionamos el domingo pasado varios versos que hablaban de que Dios es un Dios que se manifiesta. La palabra manifestar significa darse a conocer. Ahora, hay un verso que quiero leer y que habla sobre eso, sobre las manifestaciones de Dios, y que no lo leí en el domingo pasado, lo voy a leer en este momento. Y es el Salmo número 114, del verso número 1 hasta el verso número 8. Salmo 114, que dice de la manera siguiente: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Luego dice, el mar lo vio y huyó, y luego dice, y el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Es una pregunta. Y luego viene otra pregunta. ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, aquí viene otra pregunta. ¿Por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Y aquí viene la explicación. Es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, y a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. ¿Qué está pasando acá en esta narración? Los salmos son un libro que están escritos en una manera poética. Y cuando usted lee los salmos, encuentra una manera diferente como se expresa el escritor.
note que el libro de los Salmos son canciones. Todos los salmos eran canciones que se entonaban con instrumentos musicales. Y estas palabras tenían que llevar ritmo, tenían que coincidir en sus descripciones, una palabra con la otra, de manera que tuvieran sus notas y pudieran ser tocadas con un instrumento. Entonces, al ver acá, el escritor expresa estas palabras y le pregunta al mar. Nosotros sabemos que en la vida real pues no puede pararse el mar, ¿verdad? Y decirle al mar, tengo una pregunta a responder, y el mar le va a responder y se va a formar una boca en el mar y va a sacar la lengua y los dientes y le va a estar hablando. En la vida real no existe, no es así, pero se describe un escenario poético como que si en realidad el mar hablara, y como que si uno le preguntara y entablara una conversación con el mar. Y dice aquí la pregunta: mar, ¿qué fue lo que te pasó? Viene otra pregunta y le dice al río Jordán: río Jordán, ¿qué fue lo que te pasó? Porque, ¿por qué fue que tú te detuviste y te hiciste y tus aguas se detuvieron y se hicieron a un lado? ¿Qué fue lo que había al frente que te hizo que te retrocedieras, que el curso natural, dice, el curso normal, se alterara, la naturaleza fuera alterada por algo sobrenatural, algo que es raro, algo que no es común, algo que es extraño, algo que nunca lo habíamos visto con nuestros ojos, algo que nunca habíamos oído que alguien nos contara una experiencia de ese tipo, algo que nunca lo habíamos sentido en nuestro corazón, algo que con nuestra mente natural no tiene explicación. Entonces, dice acá la respuesta. Perdón, luego le pregunta a los montes, dice, le está preguntando al mar, le está preguntando al río Jordán, que está allá en Israel, le está preguntando a los montes y a los collados, le está diciendo, pero ¿qué les pasó a ustedes, montes? Que saltaban y saltaban como que eran animalitos del campo, dando brincos. ¿Qué fue lo que les pasó? O sea, usted no se puede parar en un monte y decirle: monte, háblame, y el monte le va a hablar y va a ser una voz de lo profundo de la tierra y le va a explicar a usted lo que les... Pero la narración es poéticamente, ¿verdad? Creando un escenario para poderlo cantar con el instrumento musical y ponerle las notas correctas y que se oiga bonito al son del instrumento. Entonces le pregunta al río Jordán que tuviste, le pregunta al mar que tuviste. Nosotros sabemos que el Mar Rojo se abrió para que el pueblo de Israel pasara. Sabemos que el río Jordán también, cuando Israel tenía que pasar por el río Jordán, se abrieron las aguas y el pueblo pasó en seco. Sabemos también que cuando en los montes Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, fue una experiencia sobrenatural, ¿verdad? Hemos enseñado acerca de eso, que el monte tembló, hubieron sonidos, hubieron rayos, el cielo, las nubes, ocurrieron cosas sobrenaturales a vista de todas las multitudes que habían cruzado el Mar Rojo, que habían sido liberadas de la esclavitud de Egipto. Entonces, la pregunta de este salmista es: monte que tuviste, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué temblaron como que se iban a saltar, se iban a desprender de la tierra, iban a estar saltando? Mar que tuviste, río que tuviste, ¿qué fue lo que pasó? Y la respuesta a todo eso que ocurrió en la naturaleza fue que la presencia de Dios estaba ahí manifestándose. Yo estoy acá
La presencia de Dios está aquí conmigo. No necesariamente porque estoy predicando. Sí, estoy predicando con mucha más razón, pero no necesariamente porque estoy predicando. Yo puedo estar aquí quizás viendo la televisión y la presencia de Dios está acá. Puedo estar en mi cama dormido y la presencia de Dios está ahí. Puedo estar manejando un vehículo y la presencia de Dios está ahí. Puedo estar sentado comiendo los alimentos y la presencia de Dios puede estar ahí. Puedo estar viéndome en un espejo en el baño y la presencia de Dios está allí. Puedo estar yo laborando 8 horas, 4 horas, 12 horas y la presencia de Dios está allí. Puedo estar yo sentado, cansado y la presencia de Dios está allí. Puedo estar yo recostado leyendo algo y la presencia de Dios está allí. Puedo ser yo un carpintero, puedo ser yo un albañil, puedo ser yo un mecánico, puedo ser yo un constructor, puedo ser un doctor, puedo ser desempeñar cualquier tipo de trabajo, puedo ser un predicador, un pastor, puedo ser un hermano, un diácono, puedo ser un maestro de niños, puedo ser una persona que barre, una persona que sacude el polvo, puedo ser un pintor, puedo ser quien sea y la presencia de Dios está allí. Yo estoy acá y la presencia de Dios está aquí. Usted que está allí, quien quiera que usted sea, la presencia de Dios está allí. Si la presencia de Dios está aquí conmigo y el Señor, y no lo decido yo no le pongo tiempo, no le pongo condición, pero si la presencia de Dios está aquí y Él decide manifestarse, algo sobrenatural va a suceder acá. Si Dios está ahí al lado suyo y Él decide, no lo decido yo, ni lo decide usted, pero Él decide que ocurra algo sobre una manifestación sobrenatural donde usted está, ocurre. ¿Qué cosa va a ocurrir? Yo no la puedo condicionar, ni le puedo decir qué es. Y si va a suceder acá, usted no me puede condicionar y usted no puede decirle a mí qué es. Yo no lo sé. El Señor lo va a seleccionar y Él lo va a hacer. Y lo va a usar también, lo va a hacer también de la misma manera al lado suyo. Dios está ahí, pero no se está manifestando. Pero si Él se quiere manifestar, lo hace. Y usted dirá, ¿y cómo es eso que uno no sabe? Es que, acuérdese que cuando el Señor hablaba con Nicodemo allá en el Evangelio según San Juan, le dijo el Señor a Nicodemo, el viento sopla para allá y no sabes en qué momento va a soplar. No sabes hasta dónde va a llegar. Y luego el viento viene de regreso y no sabes tú a qué hora va a venir de regreso y hasta dónde va a llegar y cuánto tiempo va a durar. No sabes la intensidad. No sabes si va a ser algo liviano o va a ser un viento más fuerte. No sabes la distancia. No lo sabes. Pues así de esa misma manera, cuando el Espíritu Santo desea manifestarse, así como Él trabaja de esa manera. En el momento menos esperado, ahí el Espíritu Santo, Él sabe y entiende y lo tiene ya todo planificado. Nada va a ocurrir de una manera inoportuna. Será inoportuna para nosotros, pero para Él será el momento exacto para hacerlo. Entonces, ¿de qué quiero hacerlo a usted entender con esta enseñanza? Que necesitamos nosotros, en otras palabras, ser guiados por el Espíritu Santo y entender lo que Él hace simplemente con mirar la obra que está en las Escrituras, los ejemplos que están en la Escritura, porque recordemos lo que dice la Biblia, que las cosas del pasado se escribieron acá para que nosotros ahora en el presente las entendamos y que nosotros comprendamos, porque Dios es un Dios grande, maravilloso, es imposible entenderlo, pero hasta donde no sea posible y con la ayuda de su Espíritu Santo, estamos tratando
de poder comprender la manera como Él trabaja. Entonces, dice aquí la Escritura que la presencia de Dios, entonces, se manifiesta en la creación natural de una manera sobrenatural cuando Él decide hacerlo. Ahora, ¿en qué manera Dios se manifestó? Bueno, Dios se manifestó en los ejemplos que estaban acá, que en este Salmo 114, que simplemente apartó las aguas. Nosotros hubiéramos pensado, necesitamos cruzar por estas aguas, hagamos un puente, pongamos un lazo, hagamos una embarcación y lo resolvemos nosotros naturalmente. Pero Dios quiso, Dios quiso que el hombre no lo resolviera naturalmente. Dios quiso en este ejemplo y como en muchos ejemplos, Él quiso resolverlo sobrenaturalmente para enseñarle al hombre el poder que Él tiene sobre todas las cosas creadas. Ahora, hay cosas, vamos a la aplicación de esto. Tengo otro verso que voy a leer. Vamos a la aplicación de esto. Hay cosas en mi vida que quizás yo las puedo resolver naturalmente, pero Dios va a decidir resolverlas sobrenaturalmente. ¿Para qué? No para ahorrarme dinero, no para ahorrarme quizás tiempo, esfuerzo, etcétera, sino que para enseñarle lo que Él es capaz de hacer. Y que yo no lo puedo, que yo hasta este momento todavía no lo entiendo. Vamos a la aplicación del lado suyo. Hay cosas que usted no las puede resolver naturalmente. Puede que sí, o puede que no. Pero Dios ha decidido y ha establecido un tiempo donde Él se encargará de resolver esas cosas de una manera sobrenatural, como a Él le place en el tiempo que Él ha decidido y establecido, y lo va a hacer para enseñarle a usted, y que usted lo conozca de lo que Él es capaz de hacer por usted. Cuando usted reciba eso, ¿qué es lo que usted puede hacer? Darle la gloria a Él, aprender y saber que Dios no es un Dios limitado, que Él todavía tiene más para usted, y testificar. Porque cuando usted testifica a otro, el otro entonces oye y aprende, aunque no tuvo la experiencia, pero oye y aprende. Y entonces dice, si Dios hizo eso con él, lo puede hacer conmigo también. Entonces la otra persona se siente motivada a buscar más de la presencia sobrenatural de Dios. Es así como entonces unos a otros nos animamos y y reforzamos la enseñanza, lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros en este tiempo. Entonces, quiero leer un verso de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 11, verso del 5 al 9. Note esto, aquí yo voy a dar un salto, y cuando digo yo que voy a dar un salto, van a haber muchas cosas que en este momento no las voy a enseñar, pero que ya las tengo consideradas enseñarlas más adelante, pero voy a dar un salto. Y vamos a establecer entonces lo siguiente. Según el Salmo 114 que acabamos de leer, aprendimos que Dios se puede manifestar sobrenaturalmente en las cosas creadas.
Ahora bien, ahora vamos a aprender lo siguiente. Dios también se puede manifestar sobrenaturalmente, no en las cosas creadas de la naturaleza, porque ya lo vimos en el Salmo 114, sino que también Él lo puede hacer en el hombre. Entonces, este es el salto que estoy dando. Hay muchas maneras como Dios se puede manifestar sobrenaturalmente en el hombre, y una de esas manifestaciones como Dios lo puede hacer sobrenaturalmente en el hombre es a través del habla. Lo puede hacer de muchas otras maneras en el cuerpo humano del hombre. Lo puede hacer de muchas maneras en el cuerpo humano del hombre. Pero en esta ocasión, y aquí es el salto donde estoy dando, voy a iniciar hablando sobre el habla del hombre. Después vamos a ver las otras cosas donde Dios se puede manifestar sobrenaturalmente en el cuerpo humano del hombre, del hombre, valga la redundancia. Pero en esta ocasión vamos a iniciar hablando exclusivamente de cómo Dios se manifiesta sobrenaturalmente en el habla, en la forma como el hombre habla, en las palabras del hombre, en el idioma del hombre. Ahí nos vamos a concentrar. Entonces, voy a leer una cita bíblica, Génesis capítulo, voy de lo más bajo hacia arriba. Génesis capítulo 11, verso número 5 hasta el verso número 9. Dice la manera siguiente: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7. Ahora pues descendamos y confundamos, ¿verdad? Allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así, verso 8, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, ¿verdad? Eso fue lo que Dios hizo en Génesis, ¿verdad? Y esto es conocido como la Torre de Babel. Dios hizo que el lenguaje del hombre, ¿verdad? Surgiera en la boca del hombre idiomas, lenguajes diferentes, y que el hombre entonces se empezara a asociar por su manera afín de hablar, de expresarse, y llenaran la tierra con diferentes idiomas, diferentes formas ¿de qué? De hablar. Entonces, Dios es el que le entregó el idioma, ¿verdad? Especialmente me estoy refiriendo si habla castellano, si habla inglés, si habla portugués, etcétera, etcétera. Todos los idiomas que hay en la tierra, no hay ningún idioma que Dios no lo conozca, porque fue Él quien se lo entregó al hombre. En esta ocasión es una situación donde el corazón del hombre estaba inclinándose, ¿verdad?, hacia el pecado. Lo voy a generalizar de esa manera. Y, ¿verdad? Por ese motivo, aquí surgen los diferentes idiomas en toda la tierra. Entonces, aquí pongo este ejemplo porque solamente quiero establecer lo siguiente. Dios es el que entrega los idiomas al ser humano en toda la tierra. Dios lo conoce, lo sabe, ¿verdad? Sabe la interpretación correctamente de cada idioma. Nosotros estamos limitados con
con cuál es el número exacto, ¿verdad? De idiomas que hay en todo el mundo, no lo sabemos, ¿verdad? Dios es el que lo sabe, el número exacto, perfecto, y él tiene la interpretación correcta. Dios lo hizo de esa manera. Hay otra cita bíblica que quiero enseñar. Recordemos, estamos hablando ahora de la manifestación sobrenatural de Dios en el habla del ser humano. Otra cita bíblica que quiero leer se encuentra en el Salmo, eh, perdón, que se encuentra en el libro de Job, libro de Job, libro de Job, capítulo número 33, verso 14 al verso 18. Dice de la manera siguiente: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces, verso 16, revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Verso 17, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. Detendrá su alma al sepulcro y su vida de que perezca a espada. Aquí lo que quiero enfatizar en estos versos que le acabo de leer es de que Dios le habla al hombre y eso es algo sobrenatural. Por ahorita, ¿verdad? Vamos a continuar hablando sobre el habla, cómo Dios se manifiesta en el habla, pero quiero establecer esto. Dios le habla al hombre y le habla por visión, le habla por sueños, le habla de una manera o de otra manera, y dice la Biblia que el hombre no entiende. Ahora, al compartir esta enseñanza, usted tiene que entonces aprender. Y ahora usted va a entender cuando Dios le llegue a hablar a usted de cualquier manera. Y esa manera como Dios le habla a usted va a ser una manera sobrenatural. Dice que aquí Dios trae revelación. Dice, revela al oído. Dios habla al oído. El oído es este. Y tiene que haber una voz aquí que aparezca, ¿verdad? Y eso es una manifestación sobrenatural. Eso es una manifestación sobrenatural. Lo que Dios está haciendo de esa manera, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo de esa manera es sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque no hay algo físico que está produciendo una voz para oírla, sino que no hay nada. Nosotros no vemos nada, no tocamos nada, pero oímos la voz. Entonces, Dios tiene esa facultad, ¿verdad? De manifestarse sobrenaturalmente al hombre, hablándole a través de una visión. El Señor le muestra algo, un escenario, a través de un sueño, ¿verdad? Tiene el sueño mientras está dormido, a través del oído de una voz que Dios está hablando. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dios está revelando, trayendo algo. ¿Para qué? Para que el hombre se convierta de su corazón, para que el hombre se arrepienta de los pensamientos que está teniendo y que la soberbia se quite entre él y su creador, y pueda entonces el hombre proceder a una humillación tal como Dios lo quiere ver y lo quiere tener. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Por esa razón es que aquí dice que Dios tiene contacto con el hombre. Y en este caso, desde la perspectiva del hombre es sobrenatural, pero desde la perspectiva de Dios es natural para él. Entonces, hay otra cita bíblica que se encuentra, y esta sí se encuentra en Salmos capítulo 16, verso número 7. Es un versículo nomás. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Cómo? Dios aconsejando al salmista David.
el que escribió este Salmo 16. Dios aconsejando es aconsejar, darle, ¿verdad?, dirección correcta en cierta situación. Dios me aconseja, dice, daré alabanzas a Dios, le daré gratitud, lo bendeciré a Él, porque Él es el que me aconseja a mí. Y dice aquí, aún en las noches me enseña a mi conciencia. ¿Se recuerda que estuvimos hablando la vez pasada que hay 4 evidencias de que Dios es real? Habíamos hablado de la creación, habíamos hablado de qué otra cosa, habíamos hablado de su palabra, es una evidencia, la Biblia es una evidencia. Habíamos hablado de qué otra cosa, habíamos hablado de la conciencia, nuestra conciencia es una, una evidencia de que Dios es real. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la encargada en nuestra vida de poder marcar la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, si el hombre tiene problemas en poder diferenciar entre una cosa y la otra, entonces su conciencia está dañada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y la cuarta cosa que es una evidencia de que Dios existe es las manifestaciones sobrenaturales. De eso estamos hablando en estos mensajes, las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Entonces aquí David dice, Dios me está hablando y le está hablando a mi conciencia. Eso es algo sobrenatural, porque su conciencia no es un papel físico, no es algo que se pueda tocar, que tiene color, que tiene textura, que tiene forma, que se puede guardar, que se puede esconder, que se puede sacar, que se puede enseñar. Nadie puede ver la conciencia de ninguna otra persona. Es algo sobrenatural. Entonces, lo tenemos, Dios lo puso en cada uno de nosotros y es una de las evidencias de que Dios es real, porque Él habla con la conciencia de nosotros, aún cuando estamos dormidos. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que nos convirtamos, nos arrepintamos y que dejemos de estar rebeldes ante la presencia de Dios, porque Dios lo que quiere es bendecirnos, que nuestras batallas con el adversario las ganemos, para que cuando nosotros partamos de este mundo, el Señor venga a levantar su iglesia, nosotros seamos moradores de la eternidad con Él en gloria y no caigamos en la trampa para quedar derrotados y entonces ir a parar al infierno por toda la eternidad en la condenación con el diablo y los demonios. Ese es el propósito. Hay otra cita bíblica que quiero leer y se encuentra en el libro de Mateo. Mateo capítulo 10, verso número 16. Gloria a Dios. Ya quiero ir avanzando. Tengo varias citas. Mateo capítulo 10, verso 16. Dice la palabra de Dios. He aquí yo os envío. Es Jesús hablando a sus discípulos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Verso 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Eso es una manifestación sobrenatural de Dios en la manera como el hombre habla. El Señor está hablando de sus discípulos, lo que ellos iban a enfrentar y de las pruebas que les llegarían a ellos. Y cuando ellos tuvieran que decir algo con sus labios, con su boca, en su propio idioma, dice aquí el Señor Jesús, ustedes no se preocupen por lo que tienen que decir, como quien dice, prepárense de antemano, sino que en el momento preciso que ustedes abran la boca y tengan que decir algo, el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural,
va a venir en ustedes y va a hacer que ustedes hablen las palabras que el Espíritu Santo quiere que se digan en ese momento como testimonio a las personas que los están acusando y que no quieren convertirse al Señor. Dice, el Espíritu será del Espíritu del Padre es el que hablará y los utilizará a ustedes, utilizará su boca para poder traer las palabras correctas, ya sea un mensaje, una exhortación, una reprensión, lo que sea, para que sean las palabras correctas para las personas que están ahí en ese momento oyéndolos a ustedes. Entonces, el Espíritu Santo se puede manifestar en el habla de una persona de una manera sobrenatural. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay otro verso más que tengo acá y se encuentra en el libro de Números, capítulo número 22, verso número 28. Es un verso nomás. Dice aquí la Biblia, entonces Jehová abrió la boca del asna. Ahora, aquí no es un ser humano, aquí no es un ser humano, una persona. Dice aquí que ahora es un animal, es un asna. Dice que Dios abrió la boca del asna, la cual el asna le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Entonces, Dios, ¿qué estamos aprendiendo? Dios se puede manifestar sobrenaturalmente en la boca de un animal, está ahí el ejemplo, y también en la boca del hombre, ahí está el ejemplo. Es la manera como Dios decide, en el tiempo que Él quiere, y en la forma y con quien Él lo quiere hacer. Pero el punto es este, Dios se manifiesta de diferentes maneras sobrenaturalmente como a Él le place. Quiero leer otra cita más y se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 4 y verso número 11. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Y Jehová le respondió, que Dios le respondió a Moisés. Aquí está hablando Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? A ver, con lo que nosotros hemos aprendido hasta ahorita, ya usted sabe quién fue el que Dios, quién es el que le dio la boca al hombre, ¿verdad? ¿Cómo el diseño de Dios? Que lo que nosotros sentimos lo podemos sacar en sonidos audibles que conforman un idioma que se puede entender en los que lo están oyendo. Y fue Dios quien diseñó, ¿verdad?, el idioma. Dios hizo el lenguaje, Dios hizo la boca, ¿verdad? El lenguaje está conectado con el cerebro, las partes del ser humano y los movimientos, la coordinación, la sincronía. Todo eso Dios fue el que lo hizo. Y es lo que está diciendo aquí el Señor a Moisés. ¿Quién le dio la boca al hombre? Y le hace otra pregunta a Moisés. ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Todavía el Señor va más allá y le dice, porque había algo que el Señor le quería mostrar a Moisés y Moisés no lo entendía. Entonces viene el Señor y le tiene que entonces enseñarle de esta manera, preguntándole a Moisés. Le dice, Moisés, ¿quién fue el que hizo la boca? ¿Quién fue el que hizo el idioma al hombre? A ver, vamos a más allá. ¿Quién le dio la vista al que ve? ¿Quién le dio el oído al que oye? ¿Quién es el que priva el oído para no oír? ¿Quién es el que priva la boca para no hablar? ¿Quién es el que priva la vista para no ver? Y verso número 12. Ahora pues le dice el Señor a Moisés, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se puede mostrar sobrenaturalmente en una persona, en sus ojos, para ver una visión. Se puede mostrar sobrenaturalmente un sueño para hablarle a esa persona. Se puede mostrar sobrenaturalmente un oído
para hablar e instruir e indicarle algo que esa persona necesita recibir. Lo puede hacer incluso a través de la boca, que Dios se manifieste en la boca para que las palabras vengan como un mensaje directo de Dios con el sonido humano, con la boca humana, hacia el oído humano, hacia otra persona humana. Entonces, Dios se mueve sobrenaturalmente, en otras palabras, en los sentidos del ser humano. Se mueve también en los sentidos de los animales. También el Señor se mueve en su creación, en las cosas sobrenaturales que Él hizo en el mar, en los ríos, en los montes, en cualquier cosa que Él creó, lo puede hacer de la misma manera. ¿Qué son? Son manifestaciones sobrenaturales que la palabra de Dios nos enseña y que nos establece que Él es un Dios todopoderoso, que para que lo que nosotros es raro, es imposible, que lo que para nosotros es difícil, que lo que para nosotros es locura, para Dios, para Él es normal. Para Él es normal manifestarse en lo natural y hacer algo sobrenatural en nosotros. Quizás para nosotros no es muy común, no es algo raro, es quizás una locura, pero en el mundo sobrenatural todo es posible y todo es normal, según aprendemos de la palabra de Dios. Hay otra cita bíblica que quiero leer también y se encuentra en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo número 28, y con esta cita bíblica eh, voy a concluir. Con esta cita bíblica voy a conectar hacia el otro domingo, si Dios nos permite, y vamos a entrar en otros detalles. Vamos a mencionar otros aspectos, pero con lo que acabo de traer ahora, dejamos establecido de que Dios se mueve en los sentidos del ser humano, se mueve en los sentidos de los animales, se mueve también sobrenaturalmente en la creación, las cosas que Él hizo, pero de todo lo que hemos hablado, nos vamos a estar concentrando siempre eh, en la forma como Dios se manifiesta sobrenaturalmente en el habla y en el idioma del ser humano. Cuando digo idioma, aunque me refiero a lo singular, me estoy hablando en plural, a todos los idiomas que Dios ha permitido que el hombre hable en este planeta. Termino con esta cita bíblica. Isaías capítulo 28, verso número 11. Esta cita es excelente, muy preciosa y, y los versos que mencioné, ¿verdad? Van a hacer que este verso que voy a leer sea comprensible fácilmente. Verso número 11, capítulo 28 de Isaías. Dice de la manera siguiente: es Dios hablando. Dios le da esta palabra al profeta Isaías, un profeta que está en el Antiguo Testamento. Isaías es un libro de los profetas mayores. Eso significa que es un libro que tiene muchos capítulos, y aparte de eso también es un profeta que es el profeta del Antiguo Testamento que habló más del Señor Jesucristo en su libro. Entonces, es especial que un profeta y en el libro de este profeta, especialmente en el Antiguo Testamento, Dios diera este verso que es un verso que tiene tantas cosas encerradas, y de eso vamos a estar hablando más adelante, que son especiales eh, para nosotros, porque Dios se manifiesta sobrenaturalmente en el habla del hombre. Dice el verso número 11, Dios hablando, y es una promesa para el futuro, ¿verdad? Desde el tiempo de que Dios le da esta palabra al profeta Isaías. Dice el verso 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua
hablará a este pueblo. ¿Qué quiere decir? Que ahora Dios le va a hablar a su pueblo a través del habla del hombre, a través del idioma del hombre, pero va a hacer que al momento en el que el hombre hable, siendo utilizada esa boca de esa persona sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, se oirá esas palabras como que si hubiera alguien que está tartamudeando, pero que se logrará entender que ese idioma es un idioma diferente, un poco raro, extraño, no lo conoce. Fíjese bien, Dios manifestándose sobrenaturalmente en la boca de una persona para hablarle al ser humano que está ahí presente, a hombres o las personas que están presentes, utilizando un idioma raro, extraño, y que se oirá que el movimiento de las mandíbulas produce un tartamudeo, pero que es un idioma, un lenguaje que existe, pero que no es tan común y es extraño. Y tiene su interpretación, su traducción al idioma real de las personas que están ahí presentes. Dios ahora decide. Yo termino aquí, ¿verdad? Termino. Y si usted dice, bueno, esto parece que es una locura, yo estoy de acuerdo con que es una locura desde la perspectiva humana, y si lo razonamos con nuestros pensamientos naturales, es cierto. Pero desde la perspectiva de Dios, desde el plan de Dios que fue creado y diseñado desde la fundación del mundo, para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es una locura. Es algo normal para él. Y el Espíritu Santo tiene que trabajar en el ser humano porque esto no se puede entender. Esto es difícil enseñarlo con la sabiduría humana, como dicen los versos que leíamos al principio. Es difícil entenderlo con la sabiduría humana. Aquí tiene que ver un trabajo del Espíritu Santo, como lo vimos en los versos anteriores. Un trabajo del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder entenderlo, para poder creerlo y para poder entonces participar de la naturaleza divina que es para nosotros algo sobrenatural y estar entonces de esa manera preparándonos, guerreando y ganando las batallas espirituales para poder entonces estar libres de la opresión del adversario y quedar marcados como ciudadanos de la patria celestial. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por permitirnos compartir, Señor amado, esta palabra. Gracias por permitirnos también, Señor, levantar la oración hacia ti, por también habernos permitido, Señor amado, adorarte y cantarte con nuestro corazón, con nuestra boca, con los instrumentos, Señor. Dios eterno, gracias por permitirnos, Señor amado, transmitir a
través de estas dos redes sociales, Señor amado, a través del Internet, y poder llegar a personas que están hambrientas y necesitadas, que quieren crecer, que no se quieren estancar, Señor, en la vida espiritual, sino que quieren tener esa experiencia sobrenatural contigo para conocerte y para ser fortalecidos y avanzar y poder ganar las batallas y conquistar triunfos en su crecimiento, Señor, hasta llegar a dar los frutos que tú quieres que ellos den. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra. Y permite, Señor amado, que lo que hemos compartido sea tu Espíritu Santo, Señor, confirmándolo de una manera sobrenatural cuando tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras hacerlo. Ese es su trabajo, esa es su especialidad, Señor, hacer la obra en el corazón y en la mente del hombre para poder caminar en tu voluntad perfecta. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor amado. Tú eres bueno. Gracias, Señor amado, porque las cosas especiales que tú habías planeado desde la fundación del mundo, las escondiste de todos y las revelaste a los más pequeñitos, que somos nosotros. Y lo has dado a conocer por medio de tu Espíritu Santo, quien fue delegado por tu Hijo, quien fue enviado por ti, Señor, Creador de los cielos y la tierra. Señor amado, gracias, y permite, Señor eterno, que a medida que nosotros continuemos, Señor amado, hablando sobre estos mensajes sobrenaturales, Señor, podamos conocerte más a ti y podamos, Señor amado, llenarnos más de tu presencia. Y que tu presencia, Señor amado, no solamente traiga un movimiento, no solamente traiga un momento, no solamente traiga una religiosidad, porque no lo queremos así, Señor. Lo que queremos es estar contigo perpetuamente, Señor, disfrutando de tu presencia. Señor amado, gracias porque es tu Espíritu, Señor amado, quien acomoda, como dice tu palabra, lo espiritual con lo espiritual, y acomoda también lo que es carnal con lo natural. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias, Señor eterno, porque sin la ayuda de tu Espíritu Santo, nada podríamos hacer aquí en la tierra. Todo sería natural, todo sería humano, todo sería imperfecto, pero tú haces las cosas bien, en la medida, en el momento preciso. Tú eres el que sincroniza, Señor amado, el tiempo, el lugar, la ocasión, para que todo se dé en el momento que tú lo has establecido. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por este día que pudimos dar este servicio, Señor, desde esta casa, hacia los hogares, Señor, hacia los altares que se abrieron, Señor amado, donde esta señal es permitida mirarse, oírse, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, estamos hablando en los temas sobrenaturales que a ti te corresponden, Señor, que a ti son naturales, pero para nosotros son sobrenaturales. Pero eso es lo que tú planificaste, eso es lo que tú diseñaste. Y si eso proviene de ti, Señor amado, enséñanos, Señor amado, a aprender y a poder caminar en tu verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios eterno, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado, Dios, te honramos, te bendecimos. Gracias, Señor amado, por lo que tú provees, Señor amado. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú aportas, por todo lo que tú nos entregas, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra, y que tu palabra y que tu conocimiento, Señor amado, y que los misterios de tu Espíritu Santo, Señor, de tu verdad, Señor amado, sean dados a conocer
porque tú eres un Dios que te revelas, un Dios que te muestras, para que el hombre te conozca y que el hombre aprenda, Señor amado, de ti, y que el hombre se humille, se aparte del pecado, se reconcilie, Señor amado, y que pueda venir a tus pies, que su mente y su corazón sean transformados, Señor amado, y que todo avance del adversario, Señor amado, sobre tus hijos sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Llénanos, Señor amado, con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en esta hora, en tu nombre poderoso. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos y amigos que han estado con nosotros, muchas gracias por haber disfrutado este momento muy especial, un momento muy único de poder estar adorando al Señor a través de este medio y poder compartir esta enseñanza y este tiempo especial con ustedes también. Ahí donde usted nos mira, gracias por continuar con nosotros aprendiendo lo que Dios está regalando, lo que Dios nos está mostrando, y le exhorto, le animo a que si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, lo haga a través de una sencilla oración donde usted se rinda delante de él de corazón y que le pida a él que él pueda transformar sus pensamientos, su vida completa, porque es un Dios que tiene poder para hacer al hombre nuevo según sus promesas. Y si usted se ha apartado y se ha alejado del Señor, le animo que se pueda reconciliar, que usted pueda venir a los pies del Señor nuevamente y pueda renovar sus votos, porque la Biblia dice que mientras nosotros tenemos vida, tenemos la oportunidad y la puerta todavía no se ha cerrado para que usted pueda venir ante los pies del Señor. Cosas que usted no ha visto, cosas que usted no ha oído, son las cosas que Dios ha preparado para usted y para las personas que están a su alrededor cuando vean el testimonio verídico de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del hombre cuando el hombre se arrepiente, se humilla y viene a los pies de su creador. Amén. Gracias al Señor por eso. Y le aconsejo también de que no se descontinúe con los mensajes que estamos trayendo, sino que manténgase en contacto en estas redes para que usted pueda también ser edificado y pueda usted diferenciar el error de la sana doctrina y pueda entender las escrituras y que el Espíritu Santo pueda operar en su vida personal y en los suyos, ahí donde usted se encuentra. Así que Dios le bendiga. Gracias por todo lo que su apoyo también hacia este ministerio. Gracias por sus oraciones.